amigos, venidos en Bonora, como cada semana a nuestro encuentro de Ajá del día de hoy. Sabes, siempre me llena el corazón de alegría ver las caricas vuestras en nuestro Zoom, aquí para partillar, como siempre, un encuentro muy interesante. Como cada semana voy a partillar con vosotros mi ecrán para contaros que hoy estamos en nuestro programa 125. ¿Podés creer esta maravilla? ¿Verdad? Vos tengo que decir que la próxima semana también vamos a tener nuestro encuentro habitual. Será 30 de abril. Tenemos el judaísmo sefaradí y el judaísmo americano. Esto será por parte del Strum Center de la Universidad de Washington, con el Balabay, doctor de Vinar, y su musafir, el Rab Rifat Sonsino. Vamos a ver qué nos van a contar sobre esta particularidad de los sefaradíes y los americanos en las horas habituales de nuestros encuentros. Si querés conocer un poco más sobre ellos o tomar el atadillo, podés entrar en sefarad.com, vas a encontrar este mismo reclamo y aquí las horas y los atadillos para todo. Como cada semana vos queremos recordar que tenemos todos los filmes de todos los programas enregistrados y los podés alcanzar en youtube.com/sefarad o en sefarad.com/TV. Vas a encontrar no solamente los encuentros de Ajá, sino muchos otros filmicos sobre actividades sefaradíes. Si vos querés dar vuestro ayuda para continuar más y más con los encuentros de Ajá, podés entrar en sefarad.com/encuentros y vas a ver el modo de hacernos alcanzar vuestro ayuda. Tenemos de engraciar a todos los que cada semana y cada mes nos hacen llegar su colaboración para poder continuar más y más con nuestros encuentros. Tenemos de decir que la semana que va a venir tenemos dos importantes conmemoraciones en nuestro calendario. Será el día de Yom HaZikaron, el 25 de abril, día que recordamos a los asqueres que dieron su vida para la creación y preservación del Estado de Israel. Y tenemos Yom Ha'atzmaut, el 26 de abril, Día Nacional de Israel, para conmemorar la declaración de la independencia del Estado de Israel en 1948. Y ahora sí, vamos a entrar en nuestro encuentro de hoy. Tengo el placer de tener a una musafira muy interesante que será para vosotros. Ella es escritora, música y sefaradí de Buenos Aires. Se llama Graciela Teva y le vamos a dar la bienvenida en este momento. Hola, Graciela, bienvenida en Bonora. Muchas gracias, en primero de todo, muy agradecida de este encuentro a ti y a Marcelo, que sea para bueno y que todos puedan estar muy osorosos del día de hoy. Bravo. Vamos a ver, para quienes no conocen tanto a Graciela, Ama es conocida por muchas cosas en todas partes. Queremos contar que ella nació en Buenos Aires, estudió en el Conservatorio Municipal de Música Manuel de Falla, un conservatorio muy importante aquí, y se recibió como profesora superior de piano, es organista y tiene estudios de flauta dulce y oboe. Fue maestra en escuelas primarias y secundarias y también laboró tocando el órgano en Cales del rito conservativo. También queremos decir que Graciela viene de una familia auténticamente sefaradí y de esto vamos a hablar hoy. Ella es miembro directivo del CIDICSEF y tiene presentados laboros en simposios y congresos en Argentina y en otros países. Escribe en ladino y sus artículos son publicados en diferentes revistas y sitios de internet. De todo esto vamos a hablar hoy contigo, Graciela.
Oh, mucho, mucho, me Sí, late sí. demasiado. Bueno, vamos a estar aquí una hora, vamos a ver cuánto. Ama, siempre hay mucho para hablar, seguro. Ansiedades, Primero vamos ansiedades. a empezar por el empecillo y veremos que si nos puedes contar un poco sobre los orígenes de la familia. Conocemos aquí, no sé si otros conocen, que el Alcunia Teva tiene una grande importancia en personajes. Ancina, que tú escribiste sobre esto, hay mudicienes y otro modo de personalidades. Ama, de esta familia te vienes tú. Ansiedades. Bueno, en primero voy a empezar por la banda de mi madre. Los orígenes de mi madre, tanto de los bisnonos, son todos de Esmirna. Todos, todos. De parte de mi padre, Afilu. Lo mismo, lo mismo. Ama, hay algo interesante, esta foto, mira. El señor que está sentado es Jaim Teva. Él, en Esmirna, en el barrio, en el cuartier de Karatash, él tenía una yeshiva donde ambesaba a los chiquiticos en Meldar hebreo y ladino. Esto mi padre, yo lo pedí muy chica, ama, él contaba que su bisabuelo había quedado sepultado en Esmirna. Ama, la señora, que es la madre de todos los chiquiticos, que es mi bisabuela, ella está sepultada aquí en Buenos Aires. Yo la encontré a ella y los padres de la madre de mi papá. Estos tres bisabuelos que no quedaron en Esmirna, yo lo encontré haciendo búsquedas y pesquisas durante muchos años sin tener demasiadas datas, ama los encontré en el cementerio viejo de la ciudad de Buenos Aires llamado Liniers. Ah, Bueno, claro. ¿Te acuerdas qué año arribó los primeros Teba sí, a la sí. Argentina? Mira, si mi padre, que era el mayor de los hermanos, había nacido en 1911, no tengo las datas seguras. Esto todo es, todo cosas que vamos sacando con datas a través de tantos años. Seguramente mi abuelo Rubén, que está aquí parado, no sé si ustedes ven la pantalla, es el chiquitico varón Este, con el pelo corto, ese mismo. este que está aquí, este. No, no, el de tu derecha. Ah, este que está sentado. No, el parado, acá. Este Ah, del medio, el del medio, el ah, chiquito, del medio. Sí, sí, el sí, del sí, sí, medio. sí, sí. Ese es mi abuelo Rubén, que yo no lo conocí. Él había muerto antes de que mis padres se casaran. Mm, Toda esta familia está entera en Esmirna. Ama, la mujer que está paradica, que en ese momento no tendría más de 14 años. Ella ajá. se casó en Esmirna con un señor Treves y fueron a lo que era la Palestina. Pero esta data curiosa, esta mujer fue la que fraguó el primer congreso sionista sefaradí en lo que ainda era Palestina. Ella Wow. se llamaba Reina Teba de Treves. Bueno, Wow, qué continuando interesante. Yo con las... conocía que tu familia tenía personalidades de verdad, ¿eh? El hombre que está parado detrás de la señora sentada es el mayor, es el segundo, la mayor es reina. Ese se llamaba José. Ese José Teba era el papá del músico chileno Víctor Teba Telias. Su Ah, madre era Telias. Esta mira lo que son las casualidades. Cuando el hijo de José, Víctor Teba el músico, había sido convocado por Pablo Casals en 1964 en Israel al concurso anual de arpa, Reina Treves, su tía, que había sido la sandaca
del Brit Milá, Ujú. ainda estaba viva, no estaba buena de los ojos. Ella había sentido en la Col Israel que venía dentro del jurado el afamado director de orquesta Víctor Teva. No dijo nada a los hijos. Y los hijos tampoco le dijeron nada. Entonces lo fueron a buscar al aeropuerto, lo llevaron al hotel y le dijeron, mira primo, nuestra madre está muy aedada, está buena del meollo, los ojos ya no ven. Yo te vamos a llevar, con carar y mucho cuidado. Tú ten sentido en cómo ella te va a hablar. Bueno, aconteció que abrieron la puerta, entró Víctor, ella dijo, ¿quién está entrando? No, mamá, mira, yo sé que este es el hijo de mi hermano José, este es Víctor, el que yo lo tuve en los brazos como sandaca. Bueno, tú y todo el público puede imaginarse la emoción, la emoción. Esto todo Víctor me lo puso en una carta hasta que vino a Buenos Aires, porque él venía todos los años para el Teatro Colón. Bueno, Wow. estas dos mujeres que están a la derecha, una vivió al lado de Santa Fe, la tía Milly, y la otra más que está sentada, vivió, esa se llamaba también Raquel, y vivió en Chile. Y la más chiquitica de todas, esta vino con 14 años a la Argentina, con su madre. Ya los varones ya estaban aquí, la mujer grande ya estaba en Palestina, y las otras dos ya estaban morando en la Argentina. Esta es la historia de los Teva. La última que entró, que es esta chiquitica, que también era la abuela de Beatriz Maslía, la poetisa argentina que tanto escribió en nuestra dulce lengua. Esta era la tía abuela de mi papá y los socios de mi papá. Bueno, aquí... Qué hermoso que hemos contado, ¿sabes? Para los que no conocen, Graciela escribe muy mucho sobre historias de los sefaradíes en Buenos Aires y también cuentísticos inventados. Y ahora cuando la sentimos hablar, ya entendemos por qué ella nos place tanto meldar lo que escribe. Bueno, Vamos este a es el... adelantar un poquitico Vamos. y entonces ellos vinieron a Buenos Aires y aquí se establecieron en un cuartier. En Sí. este cuartier que estamos viendo esta fotografía, que es una fotografía que data de los 1920. Esto está todo de archivos de la Nación. Yo todo lo que meto es muy serio, hago pesquisas y me aseguro que las datas sean ciertas. Esta fotografía es muy importante. Mira, es la avenida Corrientes cuando ainda era dos manos, ahora es una sola mano. Ese edificio de 3 pisos, ainda hoy, Este que está aquí, el de la esquina. exactamente, ainda hoy permanece en la esquina. Ese Ancina, era ¿cómo está? Ancina como está, Oh. solamente que ahora abajo no está más la banca, hay unos cuantos magazines. Y a la derecha, que ustedes ven unos carteles, acá dice Cine Rivoli. Este cine era muy importante y emblemático del cuartel de Villa Crespo. A 2 calles estaba el cine Villa Crespo, que también muy emblemático. Este edificio, Ancina como lo vemos, está nada más que debajo, también hay magazines, y esa era la entrada del cine. Otra data curiosa, que dentro de mi libro yo lo metí al señor que, el acomodador, el señor que nos recibía con el ticket y con la luz, nos iba metiendo hasta el asiento, hasta sentarnos. Este señor era de los nuestros, Samuelico Alcanati.
Bueno, así se van metiendo las cosas. Seguro, Sí, en este cuartel moraban muchos sefaradíes, muchos, muchísimo. mismo Finagora está la comunidad sefaradí de Buenos Aires, no, ama también es un cuartel que tenía muchos ashkenazim. Bueno, lo curioso, del lado pegado a este cine está la afamada escuela del Quartier, donde hasta mi madre se empezó en ella. Y estamos hablando de 120 años atrás también, ¿no? Ahora, este cuartier lleno de sefaradíes era muy sorprendente también cuando uno iba caminando por las calles, iba escuchando de boca de uno hablar en judaísmo del otro, y lo más lindo y alegre era creyentes que no eran sefaradíes, lo que nosotros decíamos rusicos, los de habla yiddish, Los rusicos. los rusicos, también, ay, Sara de Gameo, ¿de qué no pateaste la pelota? Sara de Gameo. Y uno escuchaba, Ancina como los de los muestros, también metían algunas palabras en yiddish. Este era un cuartel muy lleno de sefaradíes. Y mi madre ya nació en este cuartel. Mi padre no, nació en una ciudad, una provincia de la Argentina, que también es una data curiosa. Bueno, esta foto es histórica. Mira, todos los sefaradíes del cuartel de Villa Crespo estábamos también no solamente en la Keilah, había un centro que se llamaba Acción Sionista Sefaradí. Esta Acción Sionista Sefaradí, después con los años nos fuimos empezando, de que también esto venía por conexión del Estado de Israel. Bueno, cuando ya a partir de los 12, 13 años, éramos ya los chiquiticos que empezamos a ser jóvenes, lo primero que hacíamos los padres que eran meternos en la acción sionista. Y lo más lindo, que no solamente acá tengo a mi prima Beatriz Maglía dentro de la foto, sino que todos los padres de los muchachicos y las muchachas que ustedes ven, todos se conocían, eran amigos. Entonces, si mis padres este sábado recogían a todo el grupo, decían, bueno, hacemos unos bollos, tú haces unas borrecas y yo le hago unos yugos, vamos a juntar a toda la juventud. Y todos vivíamos con patio donde no mancaba un tocadisco y era bailar también. Pero no solamente bailar. Esta acción sionista de a poco nos iba metiendo en el meollo la identidad por un sionismo, sumado a que en cada familia, en cada casa, yo no recuerdo una familia del cuartier en que no haya mantenido la tradición sefaradí. Era tan lindo verlo, Ancina, como los padres se juntaban para poder organizarnos a todos los jóvenes, también ellos, cuando nosotros hacíamos un baile, lo llamábamos baile, en la casa de alguno, muy seguro que en la sala comedor, tomando cafecito con un trabado, con un mostachudo, una baklava, estaban todos los padres juntos. Y calía verlos con la alegría que recibían al resto de los amigos, o cómo compartían, partallaban esa nochada mientras nosotros estábamos con amigos. Los padres estaban tranquilos de saber que estábamos todos juntos con los nuestros y lo más importante, no perder el judaísmo. No Seguro, perder ama, también estaban tranquilos que estabas con los nuestros con los para nuestros. que no se Esto, mezclara con otros, no. imagínate una cosa, y también todos los que están mirando en este momento el Zoom. Esta foto es histórica, es en una playa de la mar, a la mar de acá de la Argentina. Imagínate, yo aquí tengo, creo que 16, sí, 16 años. ¿Cuál sos tú, Graciela? A ver, de la izquierda a la sierra, la segunda parada. ¿De la derecha a la sierra o No, de la izquierda a la derecha. de la sierra? ¿Esta? Esta,
Esta soy yo, Ah, esta soy yo. Bueno, mira, yo eran lo que, todos jóvenes a mí, me atira mucho claro, la mira, atención, todas las alcunias de los hombres y de las bueno, mujeres son bien de las muestras. y mira, al lado mío está Betty Mayo, aquí Betty Bardavid, aquí Gabriela Bonomo, aquí Beatriz Maslía, Félix Romano, Rodolfo Janá, Jacques Uriel, Isaac Arditi, Santos Bardavid, David Bardavid, Levin, y este muchacho, yo no me estoy pudiendo acordar, no me estoy pudiendo acordar porque creo que nunca, después de yo de venir, y bueno, son muchos años, Bueno, son muchos años. Además, yo soy, algunos de ellos quedaron morando en Villa Crespo mismo, algunos de ellos yo conocí. sí, sí, Ya, sí, sí, así que yo Rodolfo no soy de Janá, este cuartier, ama sí conocí algunos de ellos entre las comunidades. Vamos mira, a pasar un poquitico más en bueno, adelante. ajá, Aquí una muy hermosa estampa. Dimos bueno, quién está en la estampa en Riva. en esta estampa yo te la mandé esta foto con un buto. Esta estampa es mi marido y yo caminando cuando todavía no estábamos casados. Amalacadella es la Cadella Serrano. Y tú ves el balcón de fierro que está al lado de mi cabeza, Aquí en Riva. es el balcón de al lado de la puerta de mi casa, que era el balcón de la familia Guinnic. La familia Guidi de Matilda que está en la España. Hace poquitico tuvimos a su No, hija aquí. no es de Ah, la familia. Ahora te explico porque es algo también interesante. La segunda foto es la casa hoy. Esa fue sacada por mí. Y detrás del automóvil rollo se ve un pedazo de la ventana debajo del arbolico de la familia Guindy. ah, Esta familia Guindy era muy interesante. Tú antes decías que las familias sefaradíes. Ellos eran muy de llevar nuestra tradición. Tanto que Abraham y Moisés, los dos hermanos, eran jajamimes del templo nuestro. Hacían los midrash y todo. Acá lo curioso, sobre todo en Pesach, ellos abrían las persianas y se veía las copas de cristal, los manteles blancos, todo como lo bueno del mundo, una noche de muerte. Ama, en el momento de Pesaj, salíamos corriendo de mi puerta a meternos la cabeza entre los fierros y mirar y sentir el cabritico, quien supiese y entendiese. En la noche de Roshaná, y es sentir todas las brajot, era una alegría muy grande. Ancina era que se partallaba todo esto sefaradí. Se vivía el ambiente sefaradí en las calellas. muy hermoso, muy hermoso, muy hermoso. Tenemos que decir un poquitico, tu marido de bendita memoria, era Ashkenazi. Era nací y lo interesante, que cuando nos casamos, él empezó a interesarse mucho por todo lo nuestro. Bueno, también lo vivíamos en mi casa, ¿no? La noche de Shabbat, que nos reuníamos todos. Mi madre siempre hacía una comidica con el mantel blanco, la anís, el mesé, el huevito jaminado, la aceituna que no manque. Y bueno, él empezó a besarse mucho de todo esto y a interesarse. Al punto que hace unos años, cuando me dieron la data de un genealogista brasilero que mora en Jerusalén, Dov Cohen, él me entusiasmó y me entresalió, me dice, mira, vamos a hacer la paga que te hagan el árbol genealógico. Bueno, mira, Lili, esto fue muy esmoviante para mí, porque datas de mi madre tengo hasta 1750. Oh, Y las datas de los abuelos de Smir también, al punto que me mandó la foto de la matzebá de mi bisabuelo Jaim Teba, que yo estuve en el cementerio de Gursesme
y no pude entrar porque los árboles ya no pude caminar hasta la lápida. Ya tengo la foto. Del otro bisabuelo, en Al Saint-Jacques, sí, ahí llegué hasta la lápida. Mm. Qué interesante la historia, porque también esto es parte de la historia de nuestra comunidad sefardí. Aquí en Buenos Aires hay unos cuantos cuartieres sefardíes diferentes, que venían de diferentes lugares. El cuartier de Villa Crespo, que es, como dije, donde está la comunidad sefardí que nos representa en Buenos Aires, es un cuartier muy importante para nosotros. Muchas instituciones de juventud, muchos curtillos con todos los conocidos, amigos, parientes, moraban en juntos, y tú te place mucho contar de estas historias porque morabas ahí y bebites de todo esto. Mira, esto es interesante. Ancina, como a veces me demandan, ¿cómo hablas tan bueno? Tu madre nació en Esmirna, tu padre no. Mis padres eran argentinos. Mira, al lado de mi casa moraba la mamá de mi papá, doña Gracia. Por eso yo me llamo Graciela, de Gracia. Ah, Ella murió después de mi padre. Y también a 2 calles, en la afamada calella Gurruchaga, donde estaba el Barismir, moraba el padre de mi madre, Nisim Israel. Mira, ellos estaban mucho en mi casa, pero eran épocas que, sobre todo en Buenos Aires, los hijos de los inmigrantes, no teníamos demasiada alegría de que chiquiticos sientan que hablaban mal. Un día vino una amiga mía de la escuela y me dice, dime, Graciela, tu abuela habla todo equivocado. Entonces yo le digo, no habla ahí errado. ¿Cómo que no? ¿Cómo dice agora en vez de ahora? ¿Cómo dice bajo en vez de abajo? Digo, no, es que ella que habla el español viejo. Mira, yo no te entiendo, déjalo ahí. Entonces, muchas veces, gente que no sabía decía, pero esta señora habla mal, este señor habla mal. Esto a mí se me fue metiendo. Y siempre lo tenía en la fondo del meollo. La primera vez que viajé a Israel con mi marido, en 1979, era la época de gloria de Yoram Gaon. Y en silencio, a la calladez, como me hacía estas cosas mi marido, de pronto no lo veo en el hotel. Y viene con un paquete en la mano, con la caseta de Yoram Gaon. Y un diario en Judaísmo, La Luz. Dios santo. Yo me saqué entre salida, volví a Buenos Aires, mi madre divina, cómo le placía escuchar en la voz de Yoram Gaon. Y mi hermana muchas veces me decía, escúchame, Graciela, toma el diario y lee lo que dice el cantónico de Shoshana. Y yo lo leía. Y decía, ay, te pareces a la abuela como hablar, te pareces al abuelo. Bueno, esto es interesante de comentarnos, no es por la anécdota familiar, sino esto es interesante cómo la lengua queda, y yo digo, en la genética. Cuando me convidaron a empezar a hablar y empezar a escribir, yo dije, no, yo no voy a poder. Sí, tú vas a poder. Sí que vas a poder. Sí que vas a poder. ¿Y cómo? Mira, Ancina me aconteció de la primera vez y hasta el día de hoy. Yo me siento en la máquina, pienso, ahora voy a escribir sobre los cabellos de Madame Donun. Y yo me siento y pichín, me va saliendo, pero en judaísmo. Claro. En judaísmo. Vamos a trocar un poquitico. Tú eres música y laborates mucho con la música también en las También. escuelas judías, en los cales, ya sabemos. En curto, vamos a ver qué estamos mirando aquí como laborates de maestra de Y música. yo, Muchos mira, años. empecé muy joven,
y ya estando en la mitad de la carrera, que tenía el título habilitado para poder laborar en escuelas primarias, y hoy ya empecé. También, no solamente en escuelas primarias, escuelas secundarias, y bueno, laboré bastante, y muchos alumnos también. Ya se ve, ya se ve. Además, fueron nada más que 42 años de laborar como docente y Wow, casi 50 tocando el órgano. Así que wow, qué maravilla. un poquito bastante. Y bueno, justamente, estando ya en los últimos años de laboro, mi hermano, Rubén Teva, de bendita memoria, que hace poquito lo perdimos, eh, justamente él ya iba al CIVICSEF y me decía, mira, vino una señora, Matilda Cohen Sarano, pero tú no sabes cómo habla. Bueno, Rubén, yo no puedo, estoy laborando, pero mira, yo te voy a prometer algo. En cuanto yo deje de laborar, voy a ir. Bueno, Ancina fue que comencé a ir al CIVICSEF, donde Ancina que fue Roberto, tu hermano, que te metió. Rubén, Lo exacto, tuvimos, yo lo tuve convidado, no, no me acuerdo, me parece el año atrás, por sí, el aniversario de la comunidad sefaradí. Él era exacto, activo en la sí, 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 comunidad, como sí. dijimos ya varias veces, está en el cuartier de Villa Crespo también. Ujú, Y él estuvo aquí. Ancina que él ya era muy activo adentro sí. de la comunidad sefaradí, y él que te llevó al centro sefaradí, al CIDICSEF, encorajándote a meterte más en la cultura, porque tú eres maestra de escuela hebrea Claro, pero yo de música, la verdad, no sobre sefaradí. no, no. Mira, yo digo siempre la verdad que es lo mejor. Yo sabía de las costumbres porque, bueno, mi madre, muy costumbrista, con toda la tradición, ella, antes de empiece el Shabbat, ya sabés que yo no toco un hilo, un botón, no cocino, si tenés menester de algo, antes. Pero esto en cuanto a tradición, y también la cultura, porque el estar siempre tocando en las sinagogas, bueno, uno va aprendiendo cosas que yo no estuve en una escuela judía. ¿Eh? Ahora, lo interesante que yo valoro muchísimo y siempre reingracio, el CIDICSEF a mí me dio todos los conocimientos. Está bien, yo tuve las ganas, ¿sí? La voluntad de escuchar, de meldar, de estudiar, pero yo reingracio porque las grandes figuras, grandes personalidades que nos visitaron y nos siguen visitando, a mí me engrandecieron los conocimientos, me despertaron otros conocimientos, otros intereses. A mí siempre me apasionó la historia. Mira, Liliana, tú también lo sabes por experiencia. Saber de la historia y poderme dar un poco más y capacitar un poco más y tener un poquito más, siempre es bueno. Y tener el meollo abierto. Además, el CIDICSEF tiene unos cuantos años, a lo manco me parece unos cerca de 40 en Buenos Aires, 45. 45, 45. y siempre recibió personalidades de la cultura sefaradí muy Tal cual, importantes, tal cual. y esto seguro, siempre visitaron el centro y siempre tuvimos la oportunidad de ver ahí impensables figuras del mundo que solamente teníamos sentido por los javeres de los jornales o por la televisión o por las comunidades que nos iban contando los avances en Israel o este modo de cosas. Tenemos unas estampas muy A ver, interesantes. sí, sí. Esta me parece no es en CIDICSEF, ama, es importante la Ah, mujer pero y esto después es sí, esto. importante. Después pasaremos a las personalidades que tuviste la oportunidad aquí de conocer, que son Bueno, muy interesantes. esto en este momento, en esta foto, con la hija de Joaquín Rodrigo, el autor que compuso el concierto de Aranjuez.
Ella es la única hija. Hace unos 15 años, por un documental en un canal de música, yo me entero de que la señora de Joaquín Rodrigo se llamaba Sofía Camji. Adiós santo, dije. Esta mujer es sefaradí. Enseguida entré en internet y encontré la Fundación Joaquín Rodrigo. Escribí un mail y yo te puedo decir que no tardó una hora, me respondió la hija. Me dijo, ¿usted tiene que ver algo con el maestro Víctor Teva? Digo, sí, soy la sobrina. Bueno, empezamos un vínculo y una comunicación muy estrecha. Yo le sugerí que venía un simposio internacional y tenía el deseo, y sería un placer para mí, escribir sobre la madre. Mira, al toque, me mandó por correo 2 libros y hice el trabajo. Lo presenté y las cosas del destino, yo tuve que, viajé a España a dar unas conferencias en algunos países, en algunos lugares, y me encontré con ella. Me encontré Es en el esta hotel. estampa, es la señora No, Cecilia. no, me Ah, encontré con ella, esto hace 11 años, en el 2011, lo que te iba a contar. Y cuando vine al hotel, yo estaba con el doctor Esteban, el filósofo de Madrid, y dice, ¿usted es la hija de Joaquín Rodrigo? Bueno, ¿sabe una cosa? Yo aprendí música en la universidad con su papá. Esta mujer, Cecilia, la hija de Joaquín Rodrigo, se crió con su mamá, con su abuela, con la que era la mamá de su mamá, porque su ah, mamá viajaba mucho con el marido. Entonces ella tenía el yudismo y toda la tradición sefaradí presente. Mira, nos hicimos tan amigas que hace 3 años, cuando volví a Madrid de paseo otra vez con mi hermana, fuimos a cenar juntas y nos llevó al piso donde está el museo, que era donde vivía Joaquín Rodrigo, con su señora. wow. Wow, Bueno, siempre todo esto, rodeada de la música, ¿eh? Siempre, tú siempre rodeada de la música. El tío ahora, músico y ahora, ahora este importante Joaquín Rodrigo, muy importante, muy afamado músico, seguro. pero esto es lo interesante. Joaquín Rodrigo, pero Victoria Camji de Rodrigo era tan grande como él, que yo de tocar el piano para, como él era ciego y hacía todo en el sistema braille, ella le traspasaba al papel de la música. Wow. Bueno, siempre dentro de los sefaradí también busco siempre cosas de música, ¿no? Así es que también levanto las figuras de grandes músicos argentinos de origen sefardí. Seguro, seguro. Ahora vamos a ver las personalidades que pudiste A topar. ver, algunas. Eh, Bueno, algunas, no tenemos estampas ni tiempo para hablar de todos los que vinieron, porque vino Jaime Vidal Se Fija, también Codichites también. Matilda Cohen Sarano, Moshe Shaul, Bueno, Abraham, Abraham Jaim, que tuvimos hace poco, Granja muchos. exacto. Bueno, y a la izquierda estoy con la señora de Jorge Luis Borges, que acaba de morir hace unas 2 semanas. Está ahí en la biblioteca del CIVICSEF. A la sierra estoy como Yeyaúl en la última visita, hace 3 años, antes de la pandemia, y el que está meldando el libro es mi hermano Rubén Teva de Bendita Memoria. Y abajo estoy con Isaac Nabón. Cuando Wow, vino la última vez a la Argentina, lo trujimos nosotros en CIVICSEF, y este es en el famoso hotel Alvear Palace, donde habíamos hecho una cena en homenaje a él, con cantaderos y todo. Él vino a inaugurar nuestra biblioteca, así que también dentro de todas las personalidades, sí, ¿no? hay mucho, mucho. Tenemos una demanda de ¿dónde moraba la hija de Joaquín Rodrigo? En Madrid, entendí. Mora en Madrid, Mora en Mora en Madrid, Madrid, sí, mora sí, en Mora. Madrid, También el seguro. padre con la madre, también, una vez que se casaron, que estuvieron en París un tiempo, después vinieron a Madrid y ya se aposentaron en Madrid.
Seguro, seguro. Ama, yo sé que tú eres también, como dijimos al empecillo, tú presentas laboros en congresos Ujú. y antes, bueno, este laboro de la señora Kamji, ¿lo escribiste? ¿Fue tu primer laboro, tu primera investigación? No, No. no, 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 no. Había presentado otros antes, sí, sí, sí. Había Ahora, presentado tenemos otros. algunas estampas muy hermosas de ti en diferentes presentaciones, solo para una muestra, Sí, porque sí, sí, un seguro, panorama. seguro son muchos más. Ama, es muy interesante ver todas las cosas y las presentaciones y los sujetos, ¿no? Mira, y yo Que presentas. en lo posible siempre trato de presentarme, por ejemplo, acá en Limut, ¿no? Que siempre me Mm. piden todos los años cuando están fraguando todo este mutuo. Trato en lo posible de llevar nuestra cultura a todos los cantones. Cantón que me pide, cantón que yo apruebo y confirmo que sí, porque me parece muy importante, y dado la tecnología, el avance del mundo, de la sociedad, yo creo muy importante tratar de transmitir todo lo que podemos. Ancina fue que de tantos artículos que escribí y me publicaron, mucha gente me decía, sí, ¿por qué no escribes un libro? Y no tengo tiempo, no tengo tiempo. Bueno, cuando fue lo de la pandemia y justamente murió mi prima, la poetisa, sin terminar de poder publicar el afamado libro que queríamos con todos los poemas en Yudesmo, que se lo habíamos propuesto varias veces, bueno, estas cosas de la vida que a veces no se pueden. Alguien muy allegado a mí, una amiga muy grande del corazón, María Sar, me dijo, no quiero que acontezca lo mismo que con Chochi. Por favor, A Beatriz acéntate, le decíamos Chochi, hay que decir. sí, A Beatriz Maslía, que acéntate. muchos la conocen porque algunos de sus poesías se trocaron a cantes, ¿no? Mónica Monasterio, yo también Exactamente. Y composí y vos, otros que Jorge Meauri, composaron. pero vos también. Sí. Entonces me dijo, mira, no quiero que acontezca lo mismo que con ella. Aséntate y haz el libro. Bueno, yo les puedo decir que me puse con mucha conducta el año pasado, porque si no, no escapaba. Antes del libro vamos a hablar de los artículos, después vamos a Vamos, mostrar vamos, el vamos. libro Dale, también. dale, dale. Tú te trocates en una escribana muy buena, la gente se goza mucho de lo que tú escribes y también porque me parece que los sefardíes de una banda y de la otra, mismo las lenguas de alrededor diferentes y las culturas diferentes, como emigrantes, tuvimos unas familias que pasaron unas experiencias semejantes, ¿no? En un cuartier o en otro del mundo. Ama, cuando uno cuenta la historia familiar, no importa si estabas en Argentina, si estabas en Francia o si estabas en los Estados Unidos, muchas de estas historias que tú contas le tocan el corazón a la gente que no conoce Argentina también. Y estos escritos se gozan mucho y entonces empezaste a escribir para jornales. ¿Qué fue primero? Teníamos un buen amigo, Luis Luis León, León, que él crió un periódico, un jornal que se llamaba Sefaradis, Sefaradis de Buenos Aires. exacto. Muy bueno, me parece que fue después de muchos años de la prensa judía que se fue matando a poco, Sí, 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 sí. el revivir con él y su jornal de los escritos públicos en judeo español. Bueno, el tema que yo siempre me decía, mira, tú sabes que en tal año, con tal fulano y sutrana, mira, pasó esto, aconteció esto. No me lo digas más, escribilo. ¿Escribilo yo? No, si yo no sé escribir. Sí, escribilo, sentate y escribilo. Así no fue que por motivo de él y María Sar, que era la corredirectora,
me dijeron, mira, es un jornal por mes. Es uno por mes. Tú no te tienes que matar tanto. Pensa, si no, vamos a ver si tomamos un buto, un tema, y tú vas a escribir sobre ese tema. Así la fue. Y así despacio, despacio, despacio. Esto, gente que entraron a meldarlo, me empezaron a pedir de España, de Uruguay, de Chile, de Israel, y así empezó, hasta que también me pidieron del amanecer. Bueno, ahí empecé ya con mucho más, Vamos más a labor mostrar porque... Vamos a mostrar, perdón, un poquitico a la gente que se pueden topar todas las meldaduras de Sefaraires en nuestro portal sefarad.com. Solo con meter en el buscador Sefaraires vas a topar todos los jornales de Sefaraires con todos los artículos prestos para meldar. Muchos, muchos, entre los cuales, claro, están los de Graciela, seguro. Bueno, Y y así, entonces, con esto empezaste a escribir en el ahí amanecer. empecé, y la verdad que el amanecer me dio un sitio muy, muy grande, muy grande. Yo reingracio muchísimo a toda la redacción, porque ya tengo como 160 artículos publicados en el diario de EOS. Ah, continúo. Yo sigo. Y esto de haber... Tienes mucho para contar en el Sí, meollo. sí. Tengo. Lo más importante es que también entre el mundo sefaradí de las grandes personalidades, ¿no? Por ejemplo, escribí sobre un dramaturgo. Entonces, otra me pone, ¿y de qué a mí no? Yo también soy sefaradí. Digo, sí, yo te escribí. Ah, Pedrón, le digo, pero yo te escribí. No, ¿cuándo te quieres encontrar? ¿Mañana? Mañana, vamos, mañana. Y Sí, así se va. No un laboro solamente, muy interesante que tú hiciste es entrevistar a edados con sus hijos para conocer las historias de los sefardíes de Argentina. Esto me claro, parece no se hizo mucho. Hiciste tú, no sé si alguno más hizo aquí. no, Además, no no, teníamos no, documentado un no. libro que se quitó hace muchos años sobre los sefardíes de Argentina, muy No, hermoso, contaba un poco sobre personalidades que fundaron la pero no comunidad así, sefaradí. no, Además, no no lo así. que aconteció después, no el señor que guisaba en la esquina, la señora que era la que cosía la ropa. Este modo de estampas de sefardíes de Buenos Aires no se hizo, solo tú que hiciste. Mira lo importante. Yo siempre estoy muy atenta con premios, con menciones, con laboros, a ver quién de los destacados yo puedo convocar. Hace unos años sale en la televisión una cura parcial del cáncer de mama, con el doctor, profesor, investigador del CONICET, doctor José Mordo. Dije, no, este es de los Mordo. nuestros. A lo manco Inmediatamente. la familia, no sabemos si ellos se conservan. Yo lo estoy mirando un señor edad, digo, este es seguro. Yo tengo el hoyo que no se equivoca. Bueno, yo escribo enseguida al Instituto Leluar, inmediatamente me responde él. Es un placer, mira, cuando yo le hice el artículo me dijo, mira, tú ven a mi casa, sacó la dulcera de su abuela, y yo le vi los ojos llenos de lágrimas. Yo no podía creer lo emocionante de este señor grande, pero muy humilde. Un grande de meollo y un grande como Benadam. Mira, cuando me dijo, mi abuelo era el Jajam de Turquía y me manda todo. Tú imagínate qué es lo que estás comentando. En cada artículo sale, si el que estoy entrevistando tiene de 70 a 80 años, salen historias de hace 140. Me estoy remotando
a un montón de años que la gente, si no está escribido, no lo sabe. Seguro, esto es Esto una del, maravilla. esto del doctor José Mordo. Yo voy mucho al Teatro Colón, estoy inventando siempre primer clarinete, Matías Chicuriel. Es Chicuriel, seguro. Chiguriel. Chicuriel Es de no me los joda. nuestros. Bueno, me conecto y la casualidad que él empezó a ir a la juventud cuando Millo era director de juventud en la grande comunidad argentina de Buenos Aires. Y yo me dice, mira, sí, dice, mi mamá y mi papá son sefaradíes, mi mamá es aquí. Bueno, ¿qué te cuento? Le hago el artículo, me dice, ¿a vos te molestaría si yo te mando la historia de mi familia? No. Oh, Bueno, mira, él, con mucha pesquisa, porque también muy interesado, es joven, ¿eh? Es joven, no es una edad como yo. Me interesa la pesquisa, dice, de mi familia. Retrocedió a 1820 con el rabino Gaguen, que hacía poemas litúrgicos en Rashi. Y wow. esto que vos decís, yo creo que esto es el laboro más profundo que hago. No solamente voy a entrevistar a María García. María García, ¿dónde están tus raíces? ¿Y qué es lo que lo liga con los sefaradí? Y Ancina, bueno, actores, músicos, cantantes, de todo. Y Y esto es personalidades de todo lo que tiene, investigación. esto es lo que tiene el libro, ¿verdad? Historias de, no todas, no sé si No entraron todas, no todas. todas. Hay Bueno, muchas que mira, están en el amanecer y otras están en otras el no, otras no. aire, otras no. Ama, Mi- el año pasado tuvimos este grande mazal de conocer el libro que fue presentado en la comunidad Mijay, con mucha reollita grande de público interesado en este libro. Acá hay una cosa interesante también. Mira, a la izquierda yo estoy mientras había un video. En el medio estoy firmando libros, pero la tapa del libro, la primer foto que dice a mi querida hermana y cuñado Esther de Nisim Israel, Este, este. Esa foto en un año tiene 100 años wow. y era del tío de mi mamá. Mira la caligrafía. La de Bayo, que dice, recuerdo cordial a mi querido sobrino Reina Treves, es la hermana de mi abuelo Rubén, la que dice, que fue la primer presidenta del Congreso Sionista Sefaradí. Mira, en Mira, el mira el año, 49. enero del 49. 49. Ella tenía un estrecho vínculo con mi padre y se escribían todo el tiempo. ¿Yo por qué resalto esto? Mira, a mis nietos, a los jóvenes, esta tarjeta, si es del 49, del 24, estamos hablando de 100 y pico de años. Entonces, que esto quede para la historia. Y lo interesante también, mira, la gente era alfabetizada, por lo que yo digo que toda mi familia, de parte de la banda de mi madre y de mi padre, venían alfabetizados, cosa que en aquel momento no lo era. La mayoría de la gente no sabía ni meldar ni escribir. Seguro. Dime, ¿con qué buto hiciste tú el libro? ¿Para recordar la familia, para que se conozca? Seguro algunos van a querer mercar el libro. Si la quiero Contamos marcar, sobre todo esto, cómo se consigue el libro. mira, Y bueno, antes de eso, tu buto era más que la familia tenga una cosa muy buena hecha para no perder los orígenes. mira, para comprarlo que se comuniquen conmigo. Yo no quise ponerlo esto a la venta en librerías, está con todo. Además sí, lo hice como un legado. Esto gracias a la ayuda de mi querido hijo Darío, que él siempre piensa en poder darme, no los gustos, sino poder, me dijo, mira, madre, esto es un legado para la familia. Ancina
que yo lo dediqué a la bendita memoria de mis padres, Víctor y Luna, y de mi marido León, y como un legado para mis nietos y al resto de la familia. Y por supuesto, aquellos que los melden. El libro no es porque yo lo hice. Estos son comentarios de la gente. Tiene un hilo muy importante porque empiezo con la formación de la comunidad en Villa Crespo y pongo artículos de aquellos que elaboraron con toda la voluntad, y con todo el meollo y el sentimiento sefaradí y judío de permanecer y que las gentes continúen en lo nuestro. Seguro. Entonces, la primera parte está dedicada a aquellos que hicieron la comunidad, la fraguaron. ¿Cómo? ¿Quiénes? El Shamás presidente, el Hassan, el Jajam, el rabino. Después tengo personalidades y después muchos cuentos míos que son la fantasía, ¿no? Que de Seguro. esos también disfruto. Además están basados en lo que viviste en el cuartier de Villa Crespo. Exactamente, muchas cosas. Ya estamos escapando, ya pasó la hora como un punto. ¿No parece? Estamos todos muy entretenidos. Como decía al empecillo, meldar a Graciela y sentir a Graciela son dos cosas maravillosas porque no nos enfaciamos de sentir tantas anécdotas y tantas... es largo, es largo. Es largo. Ama, ya para escapar, contamos cómo es tu familia. Tú tienes hijos y nietos, Ancina, conocemos a quién le estás legando este hermoso libro. Yo tengo buchuques, Darío y Verónica. Buchuques. Darío tiene 3 hijos, Federico, los buchuques, Julián y Ezequiel, y Milla, que está morando en Israel con el Lillo. Verónica tiene un solo varón que se llama Uriel. Yo tengo 2 hijos, 4 nietos varones. No vinieron las chiquiticas, no. Bueno, así conforman mi familia. Seguro, muy hermoso todo. Ahora ya mucha más gente te va a conocer. Seguro van a ir a meldar todos los escritos. Vamos a tener mabulana de gente pidiendo este libro. El libro es en castellano, además seguro los cuenticicos en judeo español. Todo está en judío español. Maravilla. Todo. Pues justamente una de las cosas más relevantes son de que es el único libro escrito, todo escribido en judaísmo en toda Sudamérica. Solamente un espacio está en español, nada más. La introducción. Maravilla. Esto también es una grande cosa. Y yo pensé siempre, Liliana, en dejar un legado. Hacer lo que otros hacen, repetir, bueno, no está mal, pero pensé en algo diferente. Diferente para que quede. Y que lo que yo siempre digo, lo que está escrito, nadie lo borra. Ancina me pasó a mí tomar un libro de 1920, 1940. Uy, aquí encuentro tal artículo, qué interesante. Esto no lo había meldado en otro lado. Esto es lo importante, dejar para los que vienen detrás. Nosotros va a haber un momento que nuestro ciclo se termina. Pero si nosotros dejamos un poquito de los pasos, las huellas, otros van a venir atrás, como nos pasó a nosotros. A nosotros nos pasó. Alguien dejó un paso y nosotros lo tomamos, ¿no? Seguro, está muy bueno ese pensamiento. Y tienes ahora, estás laborando en alguna cosa ya para escapar con esto. Vamos a meldar un poco de placer que será sentir lo que dicen los que están con nosotros en el encuentro, que están muy contentos también. Continúo escribiendo, continúo entrevistando. Hoy justamente ya tengo para terminar otro artículo para mandar. Estoy siempre en la búsqueda. Bravo. Siempre estoy buscando a ver este apellido, este es interesante, este es importante. Y encima
sí va. Y cuando puedo, meto algún cuentico mío. Así que Bravo, bueno. bravo, bravo. Qué buen meollo que tienes. Antes de todo, Liliana, yo quiero reagradecerte muchísimo a vos, a Marcelo también, por este encuentro, que la verdad que me plació mucho cuando me lo ofreciste, así que me plació mucho. Y a mí, Bueno, verdaderamente me encanta. Yo quiero que la gente conozca porque Argentina está muy lejos de todos los centros en la fin de la muy mapa. afamados. Estamos ahí abajo en el sur y lejos para viajar también. Ama, quiero que conozcan lo que aquí tenemos. Tenemos cosas muy valutosas y a poco vamos como Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires también, vamos dando a conocer no solamente lo de todo el mundo, sino también lo que tenemos en casa, que es de lo mucho y de lo bueno, como lo que tú estás haciendo. Merci, merci mucho. Claro que sí. Vamos a meldar algunos saludicos que hay de temprano. Nos dice Linda Sklar, buenos días a todos de Las Vegas. Adrián Toro Quintero, Shalom, él está en Colombia. Vos deseo un mucho bueno empezamiento del mes de Iyar. Empezamiento no, empezamiento será, el empecillo, porque estamos al inicio del mes de Iyar. Miriam Sherman, buenos días y buena semana. Qué emoción ver a Liliana y a Graciela, una maravilla. Qué familia tan hermosa, gracias siempre. Y dice Shulamit, quisiera celebrar Hagabanot. Ah, bueno, está demandando una guía. Después veremos, Shurami, escribemos a sfarad.com a ver si podemos ayudarte en lo que quieres hacer. Betty Estrada, saludos desde Ciudad de México. Silvia Jadev, shalom a todos, maravilla de encuentro, como siempre, muy interesante. Hag Atzmaut Sameach a todos. Tenemos de Gloria Asher. Qué rica historia personal y sefaradí. Y en más hermoso que Graciela misma nos está contando esta historia y la historia de la comunidad está continuando con los encuentros que nos vienen de Buenos Aires. Gracias Liliana y Marcelo, gracias. Me agrada la conexión Izmirli y sentir el nombre de mi amiga Matilda Cohen Sarano también. Tantas conexiones preciosas. Merci mucho, Gloria. Un amor siempre. Dice Rachel Amado Bornik, la querida amiga que siempre está con nosotros. Me olvidé de saludar a todos. Gracias, Lilian, por traer a esta amable, interesante amiga Graciela. Y dice, y yo tengo todos los sefarades, dice Rachel, es bueno saber que están en ese sefarad, merci mucho. Sí, claro, laborimos con Luis León en sefarades bastante, Marcelo colaboraba mucho con él sobre la publicación de los jornales, Ancina que recibimos todos estos jornales que él iba componiendo cada mes y están todos publicados en nuestra página para que todos de todas bandas del mundo puedan ver este tesoro. Tenemos mensajes de YouTube y de Facebook. Judith Goldberg, Graciela, sobre todo, es un ser que tiene un gran corazón y es muy dulce. Frutas Diana que nos dice Shalom Todarabá. Pedro Mota dice qué bueno, merci mucho. Miriam que dice fascinante. Maurice Fresco dice muchas gracias Liliana y Graciela, muy interesante. Saludos de Johannesburg. Wow, qué maravilla. Rachel, que nos torna a escribir, dice, también quiero regraciar a Graciela, que me hizo toparme con mi amiga de Chiques de Izmir, Alegre Sabán, después de 64 años. Bravo, Eso. también haces de este modo de cosas. Por el libro que aquí demandaba Adrián, ya dijimos de escribir a Graciela, nos escriben a nosotros y les daremos el adreso de Graciela para comunicarse con ella y ver el modo de alcanzar esta maravilla del libro. Bully Hazal, la querida amiga que conocemos muy bien de muchos años, que está ahora en Netanya, dice, un placer escuchar, sentir, sería a Graciela.
Ricardo Albala, que dice felicitaciones a las dos por volver a vivir parte de nuestros recodros sefardíes. Están todos tres salidos, ¿viste? ¿Qué te dije? Corina Tuati dice, fantástico programa, tiene mucho más para contar, se merece otro programa. Buena persona, más alto. Bueno, pensaremos más adelante que seguro nos podrás hablar de alguna personalidad en especial, Graciela. Alegra Guerón dice, muchos saludos desde Estambul, estaba maravilla, muchas gracias. Francine Conchondón dice, bravo y muchas gracias. Adrián nos torna a escribir, caminos de leche y miel, que los malajines nos acompañen, que el Dios nos tenga sanos, recios, libres de todo mal y jazinura. Merci mucho, semanada buena para ti también. Y aquí escapamos otro programa con una encantadora invitada que ahora será para traer otra una vez con más sujetos, porque no nos alcanzó del todo. Voy a escapar con los reclames de los próximos programas. ¿Quieres decir alguna cosa para escapar o algún saludo o algo, Graciela? Sí, sí, cómo no. Primero, reitero el agradecimiento para Marcelo y para ti. Yo espero, deseo que hayan pasado unos minutos buenos, que se hayan enterado de algo, que de esto se trata justamente. Y bueno, a todos que tengan una buena tadrada, aquí ya estamos entrando en la tarde también, una semanada buena, y bueno, al vernos, como decimos nosotros, al vernos. Seguro, Hasta la seguro. próxima. Hacemos un hermoso encuentro el día de hoy. Como cada semana voy a partillar con vosotros nuestra despedida para recordaros de qué tenemos la próxima semana. Seguro que vos placerá nuestro nuevo encuentro. Aquí nos viene. Ya quiero contaros que ya el 30 de abril vamos a tener convidados para la presentación de los encuentros, porque Marcelo y yo estaremos viajando todo el mes de mayo y tenemos nuestros amigos queridos que siempre colaboran con nosotros para no detener los encuentros de AJA. El próximo 30 de abril va a presentar el querido amigo Brian Kirsten y será la presentación del Strum Center de la Universidad de Washington. Ellos nos van a hablar el judaísmo sefardí, el judaísmo americano del norte de la América, y estará como balabay, como siempre, representando al Strum Center, el doctor David Nahr y su musafir, el Rab Rifat Sonsino. Y como siempre, vos recuerdo que podés mirar este programa otra vez, mirar las estampas detenidamente en nuestro canal de youtube.com/sfarad o encontrarlo también en sfarad.com/tv, este y todos los programas que ya pasamos. Y como siempre, engraciamos a todos por vuestros donos y ayudos. Podés encontrar la manera de hacer esto en sfarad.com/encuentros. Recordar que esta semana tenemos un acontecimiento, como siempre, una lágrima, una risa para nosotros, Yom HaZikaron, que recordamos a los asqueres que dieron su vida para la creación y el cuidado, preservación del Estado de Israel, y al día siguiente la alegría de poder celebrar la independencia del Estado de Israel. Estos son eventos que seguro en todo el mundo se van a recordar con reuniones presenciales, hacer atención en vuestros lugares y a estar juntos en estos días importantes para todo el pueblo judío. Y como siempre decimos, semanada buena, sanos y recios que estés. No nos vamos a ver por un mes, ama los dejamos en una hermosa compañía cada semana. ¡Al vemos! No te ama por
beso a ti, Graciela. Un abrazo a las dos, a los tres. Gracias. Gracias. Y por ti yo viviré, cantaré, cantaré. Camino de leche y miel. Buen viaje. Gracias, Liliana, como siempre. Gracias.